tardes. Mi nombre es Mirna Esther Loaiza Tumaya con código U2025-15091 y junto con mi compañera Brisat Martínez, el día de hoy presentaremos nuestra presentación de trabajo final de nuestro cuento titulado El último asiento, del curso del taller de técnicas de expresión escrita. El conflicto inicia cuando Martín, un niño de 10 años, debe realizar solo un viaje que siempre hacía junto con su abuelo. Aunque tiene un boleto y una carta que él le dejó, siente que el viaje ya no tiene sentido sin su compañía. El desenlace ocurre cuando finalmente llega al pueblo y abre la carta. Allí descubre que el último asiento no era una simple costumbre, sino la forma en la cual su abuelo podía observarlo y asegurarse de que siempre estuviera bien. Esa revelación cambia completamente la forma en que Martín entiende los recursos de su abuelo. Nuestro personaje principal es Martín, un niño de 10 años que se caracteriza por ser muy curioso, sensible y observador. Aunque normalmente es tranquilo, le cuesta expresar lo que siente y depende mucho de la compañía de su abuelo para poder sentirse seguro. A lo largo del cuento hemos observado una evolución importante en su personalidad. Al inicio se muestra paralizado por el miedo y la incertidumbre, pero, sin embargo, conforme avanza el viaje y recuerda los momentos compartidos con su abuelo, comienza a afrontar estas emociones hasta poder lograr completar el recorrido por sí solo. Por otro lado, tenemos el abuelo, que es el personaje clave de la historia, ya que aunque no está presente físicamente durante el viaje, acompaña constantemente al protagonista mediante sus recuerdos y, sobre todo, a través de la carta que deja antes de enfermarse. Lo caracterizamos como una persona protectora, paciente y afectuosa, y que en lugar de expresar su cariño con palabras, lo hace mediante acciones sencillas, como elegir siempre el último asiento para poder cuidar de Martín durante todo el proyecto. Esa forma discreta de mostrar amor es la que finalmente da sentido al cuento. Nuestro cuento utiliza un inicio adelantado, es decir, no comienza desde el principio de la historia, sino que desde la primera escena muestra directamente a Martín en el terminal, inmóvil frente al bus, mientras que el lector todavía desconoce por qué no quiere subir o qué contiene la carta que lleva en la mochila. Elegimos ese tipo de inicio porque buscábamos captar la atención desde el primer momento y generar preguntas que motivaran al lector a continuar leyendo. En nuestro nudo, el desarrollo del cuento se alterna en el presente del viaje con diferentes recuerdos de la infancia de Martín. A través de esos retrocesos conocemos que la relación cercana que tenía con su abuelo, las conversaciones que compartía y la costumbre de viajar siempre en el último asiento. Durante esta parte también aumenta la tensión narrativa porque Martín lucha constantemente contra la tensión de poder abrir esa carta antes de tiempo. Esto mantiene el suspenso y fortalece el conflicto emocional del personaje. En el desenlace, finalmente, la historia regresa completamente al presente cuando Martín llega al pueblo y decide abrir la carta. En ese momento se revela la información que permanecía oculta durante todo el relato, el verdadero significado del último asiento. Esta revelación cambia la interpretación de toda la historia y permite que el protagonista comprenda que el amor de su abuelo siempre estuvo presente en los pequeños y en los gestos cotidianos. Es Alexandra Martínez aquí, ¿no? Código U2025-1D038. La estructura del relato. Además, decidimos utilizar un narrador protagonista en primera persona, porque queríamos que el lector conociera directamente los pensamientos, recuerdos y emociones de Martín. De esta manera, resulta más fácil empatizar con su miedo, su tristeza y el proceso de aceptación que vive durante el viaje. El tiempo predominante es en el pasado, ya que toda la historia es narrada con un recuerdo significativo de su infancia, lo que refuerza el tono nostálgico del cuento. Finalmente, empleamos la técnica narrativa de data escondida. Durante casi toda la historia ocultamos tanto el contenido de la carta como la verdadera razón por la que el abuelo siempre elegía el asiento de atrás. Solo el desenlace revela esa información para producir un mayor impacto emocional y dar un nuevo significado de todo lo que el lector había interpretado desde ese momento. Por un lado, el cuento emplea diferentes técnicas que aportan ritmo y enriquecen su lectura. Utilizamos ritmo. Utilizaremos la repetición de estructura sintáctica para reforzar los recuerdos del protagonista. Por ejemplo, cuando se repite la expresión recordé las manos del abuelo, recordé su risa, se genera una sensación de memoria y nostalgia que acompaña el desarrollo emocional del personaje. En el lenguaje figurado, también empleamos lo que es mediante un símil en la expresión, como un topo abriéndose paso por un camino incierto. Comparamos la manera en que Martín avanza por el pasillo del bus con un topo que busca su camino. Esta imagen ayuda a transmitir lo que es la seguridad y el miedo que siente el personaje. El uso de la coma. En cuanto a la puntuación, utilizamos la coma e inciso para introducir información adicional sin romper la continuidad de la oración.
Esto permite que la narración sea más descriptiva y fluida. Punto y coma. También empleamos el punto y coma para relacionar dos ideas estrechamente conectadas. En la frase, subir significaba aceptar que el viaje anual no se detendría. Subir significaba caminar hacia un vacío inmenso. El signo ayuda a enfatizar el conflicto interno que vive Martín. En precisión léxica. Finalmente, seleccionamos cuidadosamente el vocabulario para mantener un tono dramático durante toda la historia. Expresiones como vacío inmenso y penumbra. El silencio se sentía espeso. O certeza luminosa. Permite transmitir las emociones del protagonista y refuerzar la atmósfera del relato. Para concluir, con este cuento buscamos demostrar que el amor muchas veces se expresa en acciones sencillas, que solo comprendemos con el paso del tiempo. A través del viaje de Martín quisimos transmitir un viaje sobre el crecimiento personal, la memoria y la importancia de valorar a quienes nos acompañan. Muchas gracias por su atención.